Muchas gracias, Nerea. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre la ISO 27701. Eh, es una nueva normativa, bueno, nueva, tiene ya algo más de un año. Ahora os explicaré un poquillo sobre ella. Y lo que quiero hacer es un poco una visión general para que la conozcáis y, bueno, e intentar que se pueda implantar en las organizaciones poco a poco. Bien, lo primero de todo, ya me ha presentado mi compañera Nerea, mi nombre es Miguel Ibáñez, soy responsable de proyectos de consultoría y de ciberseguridad CENEFOR y aquí tenéis mis datos de contacto, ya sea vía correo electrónico o mi contacto en LinkedIn, en el caso de que queráis pues, contactar directamente conmigo, con hacerme cualquier consulta o lo que sea. ¿Vale? Eh, Además, siempre me gusta dejar constancia en los webinars, por un lado de la web de EFOR, que es www.efor.es. Yo os invito a que entréis a la misma, porque además de los diferentes servicios que prestamos y que ofrecemos a nuestros clientes, diferentes materias, hay un apartado dentro de eventos en el cual podemos acceder al calendario de eventos que realizamos, ya sean seminarios online como este que estamos realizando, talleres, etcétera. Entonces, podéis ver un poco la planificación de los próximos eventos que vamos a realizar y no solo eso, sino que podéis acceder a visualizar webinars anteriores que puede que os hayan, que sean de vuestro interés. Entonces, yo os invito a acceder, ver si hay alguna cosa que os pueda interesar y solicitar el acceso a la visualización de esos contenidos. Por otro lado, aquí en la parte derecha de la presentación, os dejo la dirección de nuestro blog corporativo. Nuestro blog corporativo responde a la dirección www.lainnovacionnecesaria.com y es un blog en el cual publicamos de manera periódica, semanalmente, al menos semanalmente, artículos de diferente índole, ya sea en materia de seguridad, en materia de tecnología, de estrategia, de recursos humanos, de data analytics, de desarrollo de software, de marketing, es decir, de diferentes aspectos desde los cuales nosotros desde EFOR y desde Integra prestamos servicios. Y bueno, son artículos redactados por personal con experiencia en la materia y bueno, que yo creo que pueden ser de vuestro interés para todos. Podéis incluso suscribiros para que cada vez que se publique un artículo os llegue una notificación y lo que os hago al fin y al cabo es invitaros a que podáis acceder a toda esta información, porque ya os digo que es seguro que hay artículos que os van a aportar bastante valor. Bien, y hecha esta breve introducción sobre nuestra empresa y recursos que pueden ser bastante útiles para vosotros, vamos a entrar ya un poco en materia en la ISO 27701. La ISO 27701 no hay que confundirla con la ISO 27001, aunque ahora os diré que son primas hermanas. Entonces, eh, la ISO 27701 lo que trata es de privacidad y es un nuevo estándar que apareció en el año 2019, en agosto de 2019. Es decir, hace ya un año y un mes se publicó este estándar relativo a la privacidad. Bien, por ponernos un poco en antecedentes, porque, bueno, aquí en temas de privacidad existe diferente legislación. Tenemos también temas de seguridad de la información, la ISO 27001. Entonces, vamos a ponernos un poco en antecedentes y aclarar en qué marco se encuadra, al fin y al cabo, esta ISO 27701. La ISO 27701 no deja de ser un estándar internacional. ¿Vale? Pues como muchas otras ISOs, no es una normativa, sino que es un estándar. Entonces, está sujeto a lo mismo que otros estándares internacionales. Bien,
¿Qué tenemos por un lado? Por un lado tenemos la ISO 27001. La ISO 27001, o para los que no lo conozcáis, es un estándar que lo que pretende es establecer un sistema de gestión de seguridad de la información. Está bastante orientado al tema técnico, pero lo que persigue al fin y al cabo es que la información y los servicios de una organización se encuentren protegidos. Entonces, es un sistema de gestión, como puede ser un sistema de gestión de calidad, de medio ambiente o cualquier otro, y se dedica específicamente a la seguridad de la información. Y tiene unos controles que bueno, luego veremos brevemente, directamente relacionados con la seguridad de la información. Y mejora continua, como cualquier sistema de gestión. Entonces, por un lado teníamos esto, o tenemos, ¿vale? Porque la ISO 27001 es un estándar vigente que fue revisado además hace 5 años bueno, y que está implantado en muchas organizaciones que se preocupan por la seguridad de la información. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos el Reglamento Europeo de Protección de Datos del año 2016. Lo conoceréis, os sonará casi todos, porque bueno, se lleva desde hace un par de años dando bastante mal bueno, con el tema. Lo conoceréis por GDPR, por RGPD en sus siglas españolas, al fin y al cabo, y es el Reglamento Europeo de Protección de Datos. ¿Qué es el Reglamento Europeo de Protección de Datos? Pues es un estándar que, bueno, no es un estándar, es una norma que lo que regula al fin y al cabo es la protección de los datos de carácter personal en toda la Unión Europea, de los ciudadanos de toda la Unión Europea. Entonces, a diferencia de la ISO 27001, la ISO 27001 es un estándar, esto es una normativa, y la ISO 27001 habla de seguridad de la información y el Reglamento Europeo de Protección de Datos habla directamente de datos personales, datos de personas identificadas o identificables. ¿De acuerdo? Y por otro lado, lo que tenemos aquí en España es la LOPD-GDD, o LOPD, como queréis llamarle, ¿vale? Es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Esta legislación lo que vino fue a sustituir a la antigua Ley Orgánica de Protección de Datos del año 99 y con lo que pretende además es legislar, garantir los derechos digitales de los ciudadanos españoles. ¿Vale? El ámbito de aplicación es para gente española. Entonces, lo que hace es complementar al Reglamento Europeo de Protección de Datos con diferentes aspectos que quedaban un poco más a decisión de cada uno de los países. ¿Vale? El reglamento, al fin y al cabo, es un marco en el cual se encuadra la LOPD-GDD. Entonces, yo aquí siempre me encontraba, llevo bastantes años de experiencia en consultoría en materia de privacidad, protección de datos, seguridad, etcétera, y me encontraba siempre muchos clientes que lo que querían era, oye, ¿me puedes certificar que cumplo con la LOPD? Y mi respuesta era siempre, no, yo no te puedo certificar, la LOPD no es certificable. Yo puedo pues, hacerte una auditoría, hacerte un informe de, mira, estás así, estás de esta manera, ahora mismo estás cumpliendo con la norma, pero yo no te puedo certificar. ¿Vale? Entonces, eso era siempre un vacío que con el Reglamento Europeo de Protección de Datos ya se dio pie a que puedan emitirse certificaciones y sellos en esta materia. ¿Vale? Entonces, la ISO 27001 es certificable. Es un estándar que yo puedo obtener un sello en el cual se evidencie que mi organización cumple con la ISO 27001. Se pasan unas auditorías periódicas todos los años de seguimiento, de recertificación y se emite un certificado. Sin embargo, el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos no son certificables. En base a esto, lo que se ha hecho es que aparezca la ISO 27701, que es certificable. La ISO 27701 es un sistema de gestión de la privacidad de la información. La 27001 era de la seguridad de la información
Y aquí hablamos de la privacidad de la información. Ya no hablamos que sea no solo segura, sino que sea privada, ¿vale? Entonces, lo que pretende este estándar es poder certificar a través de un sistema de gestión que cumples con aquella legislación europea, nacional o sectorial de protección de datos. Lo que hace es aunar un poco los requisitos de la ISO 27001, los del Reglamento Europeo de Protección de Datos y luego ya, pues, lógicamente tienes que cumplir también con aquella legislación estatal, sectorial, como puede ser, por ejemplo, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Entonces, para esto nace la ISO 27701, para poder evidenciar que se cumple con la legislación de protección de datos. ¿De acuerdo? Por hacer también un poco de preámbulo, existen diferentes normativas de seguridad de la información. Para que os hagáis una idea, pues bueno, porque al final siempre es bastante confuso, se escucha la 27.001, 27.002, 27.005, por haceros un breve resumen, un listado de estos puntos. La ISO 27001 son los requisitos de certificación para una ISO 27, para un sistema de gestión de la seguridad de la información. Lo escucharéis muchas veces como SGSI, ¿vale? Sistema de gestión de la seguridad de la información. La 27002 lo que te da son buenas prácticas para implementar los controles de la ISO 27001. Te dice, pues bueno, existen una serie de controles dentro de la ISO 27001 y la ISO 27002 lo que te dice es, vale, este control que te decimos que tienes que tener un sistema de copias de seguridad, pues te voy a dar unas buenas prácticas para cómo deberías tener las copias de seguridad, ¿vale? Porque en un momento te voy a decir exactamente qué es lo que tienes que tener, ¿vale? La 27005 es un estándar para metodología de gestión de riesgos, ¿de acuerdo? Toda ISO y al final casi toda normativa en materia de seguridad y los sistemas de gestión van muy orientados a riesgos. Entonces, con la 27005 versa sobre esto, sobre los riesgos de cómo gestionar los riesgos. La 27006 es la certificación para el SGSI, criterios de certificación, etcétera. Y pongo también aquí dos ISOs que están muy relacionadas con la seguridad de la información. La primera de ellas es la 22.301 que trata sobre continuidad de negocio. Además, hay controles específicos sobre continuidad de negocio en la ISO 27001, pero además esto no deja de ser también un estándar certificable en sí mismo. Poder certificar que tu organización gestiona adecuadamente la continuidad de negocio. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo una incidencia y dejo de prestar servicio? Pues debo tener unos planes de continuidad de negocio y al estar entroncado también dentro de un sistema de gestión, lo que podemos hacer aquí pues es mejorar los planes, medirlos, etcétera. Y por último, la ISO 31000, que trata sobre análisis de riesgos, cómo realizar análisis de riesgos, metodología y poder analizar los riesgos de una manera efectiva y eficiente. Entonces, la ISO 27701 viene a formar parte un poco de esta familia y no os voy a decir que sea una hermana de la ISO 27001, porque esas serían al fin y al cabo la ISO 27002, 27005, etcétera, pero sí que diría que es primo y lo que hace es un poco complementar la ISO 27000. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la ISO 27001? Pues, bueno, veis ahí que es la ISO 27001 del año 2019, la versión publicada ahora mismo es del año 2019, y es un estándar que especifica los requisitos para establecer, implementar y mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la privacidad de la información. Al igual que os he dicho que la ISO 27001 el sistema de gestión, al fin y al cabo, se conoce por las siglas SGSI, Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, o en inglés ISMS. Aquí las siglas, al fin y al cabo, por las que se conoce el Sistema de Gestión de la Privacidad de la Información es SGPI o PIMS, ¿vale? Que es más fácil de pronunciar incluso, pero bueno, son sus siglas inglesas de Privacy Information Management System. ¿De acuerdo? Entonces,
lo que pretende es que tengamos unos mínimos de seguridad en la información privada y, como todo sistema de gestión, mejorarla todos los años, mejorar, analizar los riesgos, qué riesgos tenemos, oye, pues estos, vamos a mejorar, qué planes de acción vamos a hacer estos, midamos, vamos a medir, vamos a establecer unos indicadores. Entonces, todo eso es lo que viene aquí relacionado con la ISO 27701. Y os decía antes que era una prima hermana de la ISO 27001. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo, para que os hagáis una idea, la ISO 27701 es tener la ISO 27001 y cosas adicionales. ¿Vale? Es decir, es una ampliación de los requisitos y controles de la norma ISO 27001. Por lo tanto, al ser una ampliación, lo que tendremos o deberíamos tener primero sería implantada la ISO 27001. O si no, pues acometer un proyecto de implantación de ambos estándares. ¿Vale? Entonces, ahora voy a entrar un poquito más en detalle, pero al fin y al cabo, haceros esta idea. La ISO 27001 tiene una serie de requisitos y controles, pues la ISO 27701 tiene esos requisitos y controles y alguno más. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué beneficios me aporta el tener la ISO 27701? Ya sea implantada o certificada, porque bueno, esto también como cualquier sistema de gestión. Yo puedo implantar un sistema de gestión y no certificarlo, porque yo lo que quiero es obtener sus beneficios y al fin y al cabo, pues oye, en la certificación ya veré si me interesa tener ese sello. A ver, yo sí, lógicamente siempre recomiendo el que si se tiene implantado una ISO, que se vaya a por la certificación, pero bueno, también podría ser una alternativa que se pueda dar, ¿vale? Entonces, ¿qué beneficios? Aquí pongo una serie de beneficios que lógicamente pueden ser muchos más, ¿vale? El primero de ellos, está muy claro, aporta garantías en los tratamientos de datos. El Reglamento Europeo de Protección de Datos habla mucho, la palabra garantía aparece mucho. Se buscan garantías, garantías, garantías. Que yo, cuando contrate con un tercero, que me aporte garantías. ¿Qué mejor garantía que tener un sello? Si al fin y al cabo yo tengo que contratar una empresa para cualquier cometido, para el alojamiento de un hosting, para el desarrollo de una aplicación, para la gestión de las nóminas de mi organización, y tengo varios posibles proveedores, oye, si hay un proveedor que me está aportando aquí garantías en base a un sello y una certificación oficial a nivel mundial, ostras, eso me va a dar una ventaja con respecto a otro que, bueno, que aunque puede que lo haga perfectamente, realmente no tengo algo tangible que me esté aportando una garantía. ¿Vale? Entonces, lógicamente, eso es un punto bastante, bastante importante. ¿Qué más? Ayuda a mejorar a la mejora continua de la seguridad. Como todo sistema de gestión, está basado en mejora continua, mejora continua. Entonces, todos los años se van a hacer nuevas acciones para mejorar la seguridad. Entonces, la seguridad, además, lo digo siempre, la seguridad no es un estado. La seguridad es un camino que además, pues bueno, no puedes pasar de un 0 a 100 en seguridad y la seguridad es imposible de alcanzar. Tú puedes estar más o menos seguro, pero, eh, pero al fin y al cabo no puedes acelerar que alguien sea seguro, porque hoy puedes estar muy seguro y mañana aparece una nueva amenaza y toda esa seguridad ha desaparecido. ¿Vale? Entonces, ayuda a mejorar continuamente la seguridad. Muy importante, la gestión de relaciones con terceros. Esto es un punto bastante troncal en la ISO 27701 y es las relaciones con terceros. Ya sea desde el punto de vista de ser tú el responsable del tratamiento o ser tú el encargado del tratamiento. Es decir, ser tú el propietario de los datos y prestar esos servicios o ser tú el que ejecuta una acción a cargo de alguien que te contrata. ¿Vale? Entonces,
ayuda a mejorar mucho estas relaciones porque al fin y al cabo se estandariza mucho el cómo relacionarte con esos terceros mediante contratos, cláusulas, etc. Otro punto que se habla mucho en en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, ayuda a mantener la privacidad del diseño por defecto. Punto básico. La privacidad debe estar siempre desde el diseño por defecto. Aquí tenemos controles de que todo debe hacerse desde el diseño por defecto. Genera una cultura corporativa de privacidad. Si al fin y al cabo tenemos unos procesos implantados dentro de la organización y la gente los conoce y es partícipe, al fin y al cabo cuando se vaya a hacer algo se va a tener en cuenta la privacidad y no como muchas veces de que se lanzan proyectos y en ningún momento se tiene en cuenta la privacidad hasta que llega más o menos el final del proyecto. Entonces, ayuda a inculcar a la gente la importancia de la privacidad de la organización. Por otro lado, da cumplimiento legal. Al fin y al cabo, hay legislación que hay que cumplir y qué mejor que disponer de una certificación que diga que estás cumpliendo con la normativa en materia de protección de datos. Y por último, que al fin y al cabo no deja de ser igual también un poco un resumen de todas, un compendio de las mismas con una consecuencia, es una ventaja competitiva. Lo hablaba al principio de esta slide. Si hay dos empresas que están optando por un concurso o por prestar un servicio y una puede aportar todo esto, pues al fin y al cabo es una ventaja competitiva sobre la competencia, valga la redundancia. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué diferencias hay entre la ISO 27001 y la ISO 27701, siendo las dos normativas de gestión de seguridad? Bien, la ISO 27001, y aquí podría haber puesto requisitos ISO 9001, ISO 14001, cualquier ISO, tiene al fin y al cabo estos requisitos, porque al final todas las ISOs para favorecer que una organización pueda tener un sistema de gestión integrado de diferentes ISOs, lo que se hizo hace unos años al fin y al cabo es unificar una parte troncal de la ISO y bueno, y poder tener estos apartados que son requisitos, es decir, tenemos que tener un contexto de la organización, tiene que haber un liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación de desempeño y mejora. Entonces, estos son los requisitos de la ISO 27001. Como os he comentado, la ISO 27701 es una ampliación de la ISO 27001. Entonces, la ISO 27701 tiene los mismos bloques, lo único que hace es ampliar ciertos puntos, que son los que he resaltado aquí en naranja. Dentro de los requisitos de la ISO 27701 con respecto a la ISO 27001, se modifica el contexto de la organización y hay unos nuevos requisitos, que al fin y al cabo la organización debe realizar un análisis del contexto de la misma, con sus partes interesadas, etcétera, poniéndose también al fin y al cabo en el rol de posible responsable de tratamiento, encargado de tratamiento, identificación de nuevas partes interesadas, un nuevo alcance. Todo esto puede verse modificado dependiendo de cuál es el alcance original de la ISO 27001. ¿Vale? Dentro de la ISO 27001, pues tú tienes que identificar pues, partes interesadas, tienes que decir un alcance, etcétera. Pero bueno, aquí te va poniendo al fin y al cabo todo el rato la coletilla de también de la información de carácter personal. Entonces, igual por ejemplo, partes interesadas, la Agencia Española de Protección de Datos no deja de ser una parte interesada, porque al final si tienes cualquier incidencia, la tienes que notificar. El alcance, pues el alcance tienes que meter todos los datos de carácter personal de la organización. Responsables de tratamiento y encargados de tratamiento, pues tendré que tener bien claros cuáles son mis encargados de tratamiento o qué rol ejerzo yo como responsable de tratamiento con respecto a otros. ¿Vale? Entonces, dentro del contexto de la organización, son pequeños matices que hay que analizar también como inputs dentro de la ISO 27701. Con el tema de planificación, pues el análisis de riesgos, al fin y al cabo, hay que analizar también los riesgos de
las actividades de tratamiento de datos de carácter personal y a veces los análisis de riesgo están muy centrados en los activos, que pueden ser más orientados a hardware, a software, a redes de comunicaciones, etcétera, pero aquí la información personal tiene que entrar sí o sí. Entonces, bueno, tendremos que analizar cuáles son los riesgos de fugas de información de datos, de cifrado de datos, de que alguien ejerza unos derechos y yo no sea capaz de tener los mecanismos para darle respuesta, etcétera. Además, aparecen nuevos controles, por lo tanto, la declaración de aplicabilidad que realizamos dentro de la organización se modifica porque pasamos de tener un número de controles a tener otros. Entonces hay que redactar una nueva declaración de aplicabilidad con respecto a los nuevos controles que aparecen en la ISO 27701, incluyendo los que nos aplican y excluyendo los que no nos aplican y justificando el por qué no nos aplican. El resto de requisitos de la ISO 27001 quedan iguales, ¿vale? Es decir, el liderazgo, el soporte, la operación, la evaluación del desempeño y la mejora quedan iguales. Es un sistema de gestión. Lo único que se hace aquí es incidir en las partes de privacidad. Por otro lado, la ISO 27001, volvemos a la ISO 27001, a la de seguridad de la información, tiene 114 controles de seguridad divididos en diferentes áreas. Podéis ver aquí, pues, políticas de seguridad, organización de la seguridad de la información, seguridad de los recursos humanos, activos, etcétera, etcétera. Son los diferentes bloques en los que se dividen los controles de la ISO 27001 y ya os digo que hay 114 de controles de seguridad. ¿Qué pasa con la ISO 27701? Pues si habéis ido siguiendo un poco el hilo de lo que he ido comentando, no será muy complicado intuir que estos 114 controles se mantienen, pero alguno de ellos se ampliará. Entonces, lo que se hace al fin y al cabo son matizaciones, como veis, prácticamente en todas las áreas de los controles de la ISO 27001. ¿Vale? A excepción de la gestión de la continuidad de negocio, que al fin y al cabo no entronca tanto con la información personal, sino que son más los servicios, el resto de los controles van a tener todos matizaciones. En algunos son pequeños matices de que, oye, si tú dices que es para la seguridad de la información, pues igual tienes que incluir también en tus políticas que es para la seguridad de la información y de los datos personales. Es una pequeña matización, pero bueno, aquí pongo algún ejemplo de algunos controles, por ejemplo, que me parecen interesantes. Al final, dentro de los 114 controles, pues hay de todo. Aquí he puesto unos pocos que dentro de las modificaciones, pues bueno, deberíamos tener algo en cuenta. Por ejemplo, con la ISO 27001 comentábamos que tenía que haber unas políticas de seguridad y con la ISO 27701 te dice, y también tienes que tener una política de privacidad. ¿Vale? Ya no solo de cómo gestionar la seguridad, sino también la política de privacidad, a quién los cedes, cómo los recoges, etcétera, ¿vale? ¿Para qué finalidad? Todo esto debería estar incluido dentro de una política de privacidad. Respecto a roles y responsabilidades, pues aparecen nuevos roles que igual no están definidos dentro de la gestión de la seguridad de la información. Por ejemplo, el delegado de protección de datos. ¿Quién es el delegado de protección de datos en mi organización? ¿Qué requisitos tiene que cumplir? ¿Qué responsabilidades tiene? ¿Vale? Más puntos, por ejemplo, importante, la clasificación de la información. La clasificación de la información es un control. Además, yo lo considero siempre bastante importante dentro de cualquier implantación de ISO 27001. Si se tiene una buena clasificación de la información, primero identificada y luego encuadrada, el poder luego aplicar unas medidas de seguridad es bastante más sencillo si lo tenemos todo esto muy claro. Entonces, aquí, lógicamente, deberemos clasificar también la información según, por un lado, las actividades de tratamiento que tengamos y, por otro lado, las categorías de datos que tratemos. Si tenemos una de categorías de datos especiales, pues al fin y al cabo vamos a tener que aplicar otras medidas. Entonces, tiene que estar todo esto muy bien planificado dentro de la clasificación de la información. Por otro lado, formación y concienciación. La formación ya no tiene que ser solo específica en materia de seguridad, sino también en protección de datos.
formar a la gente y concienciarles de cómo tienes que recoger los datos, qué es lo que no puedes hacer, no los puedes ceder, tienes que informar, etc. Por otro lado, la criptografía al fin y al cabo incide mucho el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que siempre que se pueda los datos deben ir cifrados. Entonces, en la ISO 27001 existen controles relativos a la criptografía que se amplían con la ISO 27701. Con tema de incidencias, al fin y al cabo, con los incidentes de seguridad, si nosotros tenemos un protocolo de incidentes de seguridad, gestión de notificación de incidentes de seguridad dentro de nuestra ISO 27001, habrá que contemplar qué casuísticas son las nuevas aquí en la serie 27701. Por ejemplo, obligatoriedad de notificar a la Agencia Española de Protección de Datos y a las partes interesadas en el caso de que se hayan visto afectadas. Y, por ejemplo, también auditorías periódicas. La ISO 27001 te decía que tenías que tener auditorías periódicas, pero aquí ya te dice, lógicamente, que ya no solo tienes que auditar la seguridad, sino también la privacidad. ¿Vale? Entonces, como veis, es muy similar a la ISO 27001, pero ampliando el alcance. ¿De acuerdo? Y hasta aquí, más o menos, es la ampliación de la ISO 27001. Pero, como os he dicho, existen controles adicionales. Los controles adicionales son 49 controles y son dos bloques grandes. Uno se especifica en el anexo A y otro en el anexo B. El anexo A es para los responsables de tratamiento, es decir, los datos que tú tratas de tu organización, y el anexo B es para los encargados de tratamiento, para aquellos que tratan datos a cargo de otra organización. Si tú prestas un servicio de nóminas, de hosting, de cualquier índole, tú al fin y al cabo eres un encargado del tratamiento de un responsable de tratamiento que te ha contratado. ¿Vale? Entonces, en estos controles, ya sea en el anexo A o en el anexo B, en ambos, aunque son diferentes, ¿vale? Se dividen en 4 bloques. Uno de ellos es las condiciones para recogida y procesamiento. Otro, las obligaciones para los encargados de tratamiento, ya seas tú encargado de tratamiento o ya sea porque contratas con encargados de tratamiento. Por otro lado, la privacidad por diseño y por defecto. Y por otro lado, la compartición, transferencia y revelación de información privada. Aquí hay diferentes controles que hay que cumplir y que son nuevos con respecto a la ISO 27001. Entonces, primero tenemos que ponernos en situación de ¿somos un responsable de tratamiento, somos un encargado de tratamiento o somos ambos? Responsable de tratamiento vas a ser siempre, prácticamente, y habrá que ver si somos también encargados de tratamiento. Entonces, la declaración de aplicabilidad la tendremos que hacer en base a esto. ¿Vale? Puede haber organizaciones que si no prestan servicios a nadie, no son encargados de tratamiento y todos los controles del anexo B no tienen que cumplirlos y los excluirían de su declaración de aplicabilidad. Bien, ya os digo, son 49 controles. Os pongo aquí ejemplos, ¿vale? La norma, pues bueno, se puede adquirir y se pueden ver cada uno de estos controles, pero por ejemplo, hay un control que tienes que tener identificada la finalidad, otro que tienes que tener identificada la base legal, otro que debes poseer consentimiento para realizar acciones. Otro control, al fin y al cabo, es hacer un análisis de impacto en el caso de que te aplique. ¿Vale? El Reglamento de Protección de Datos indica unas situaciones en las cuales es obligatorio que hagas un análisis de impacto, entonces aquí, lógicamente, tendrás que hacer un análisis de impacto si te aplica y no excluir este control. Luego, temas de contratos. Los temas de contratos es, yo creo, la parte principal de la ISO 27701. Tener todo bien ligado con terceros, ya sea porque tú eres el responsable de tratamiento o el encargado. Y pedir garantías a estos terceros. Oye, ¿cómo me tratas tú los datos? Yo es que necesito estas medidas. ¿Tú me las puedes proporcionar? Mándame evidencias de que realmente las aplicas. Ejercicio de derechos es otro control que debe haber, pues, o son otros controles que tienen que haber unos procedimientos de ejercicio de derechos, de notificación, de gestión, ya sea para el acceso, la cancelación, rectificación, portabilidad, limitación de tratamiento, etc. Controles relacionados con los periodos de retención, saber cuánto tiempo tengo que retener los datos en base a la legislación aplicable. Transferencias internacionales, si tengo claro a qué países
puedo transferir los datos. ¿En qué circunstancias lo puedo hacer? Si lo estoy transfiriendo, no. Temas de auditorías, hay que auditar. Y por último, temas de marketing y publicidad. Yo os digo que son unos ejemplos de controles que existen en estos nuevos controles que se amplían de la ISO 27000. ¿Vale? Bien, ¿qué empresas pueden certificarse en este estándar? Pues yo os lo respondo fácilmente. Cualquier tipo de empresa, ya sea pública o privada. Pero, al fin y al cabo, es mucho más sencillo para empresas que se encuentren certificadas en la ISO 27001. Si tú estás certificado en la ISO 27001, lo que tienes que hacer es ampliar tu alcance y, lógicamente, hacer pues, un análisis diferencial de qué cosas necesito e integrar la privacidad de los datos de carácter personal dentro de la ISO 27001. Y no solo hablar de seguridad, sino también de privacidad. ¿Vale? Si no tengo la ISO 27001 implantada, ¿qué es lo que debería hacer? Pues, al fin y al cabo, intentar acometer un proyecto de implantación de los dos. Por un lado, como al final muchas cosas van a ser similares, el esfuerzo tampoco va a ser tan grande. O si me decís, tengo la 9001 implantada, pues oye, una parte troncal la tengo ya, que es lo correspondiente a los requisitos del anexo SL, pero una parte más específica se encuentra, es lo que tengo aquí que poner algo más de énfasis o de interés en hacer. ¿Vale? Entonces, yo con este tema de la ISO 27701, yo espero y deseo que sea un estándar que empiece a escucharse, a exigirse. Que si yo voy a contratar con un tercero, que le exija que tenga una ISO 27701, porque al final esto redunda en el beneficio de todos, de las organizaciones, de las propias personas, de los ciudadanos, y que sea un estándar que esté bastante extendido. Y al ser certificable, eso me da ligeras esperanzas de que dentro de unos años esto empiece a andar y este marco de mejora de seguridad y de privacidad se mejore a nivel mundial. ¿Vale? Entonces, ya os digo que, bueno, ahora mismo es una cosa que es relativamente nueva, pero que yo espero que la ISO 27701 sea una cosa que todo el mundo conoce, igual que una ISO 9001 que casi todas las empresas están certificadas en la ISO 9001 porque si no está certificada, pues tu competencia al fin y al cabo te va, te va a comer la tostada. Con la ISO 27701, mi deseo es que sea una cosa que, bueno, poco a poco, que empiece a implantarse y que llegue a un momento que incluso a exigirse. ¿Vale? Entonces, bueno, este era un poco lo que quería comentar sobre la ISO 27701. Eh, vuelvo a dejar aquí mis datos de contacto en el caso de que queráis contactar conmigo, pero bueno, tenemos un par de minutos por si alguno tiene alguna pregunta y la queréis comentar por aquí. ¿Vale? Vamos a dejar un par de minutos a ver si alguien quiere preguntar. Tenéis la sección de preguntas en la aplicación, ¿vale? Entonces, Sí, lo cualquier dicho, cosa. perdona Miguel, como he dicho antes, tenéis el apartado de preguntas, como sois muchos asistentes, si nos lo podéis dejar por ahí, por favor, y las vamos contestando. No sé, estoy viendo alguna mano levantada, entonces sería mejor que nos lo dejaseis por el apartado de preguntas, ¿vale? Vale. Vale, Miguel, nos están haciendo, eso Sí, es. sí. A ver, nos preguntan, por ejemplo, que cómo vemos la seguridad de la información en la automoción. Pues, al fin y al cabo, como en todos los sectores, complicado de gestionar, ¿vale? Pero importante. La seguridad de la información en la automoción, al fin y al cabo, estamos recopilando muchos datos y hay que gestionarlos de manera adecuada. El implantar y luego en la automoción, al fin y al cabo, como la automoción no deja de ser una industria que está que se depende o hay mucha interrelación entre empresas, porque al fin y al cabo están todas, pues para realizar un coche al final necesitas mucha información.
hay que regular muy bien todo el tema de tratamientos con terceros, qué información se pasa, qué información es la que no se pasa y ver si al fin y al cabo se regula, ¿vale? Como se comenta por aquí, hay una normativa al respecto bueno, y está habiendo bastante movimiento. Entonces, yo creo que es bastante importante. Yo el tema de que se hagan normativas sectoriales me parece perfecto. ¿Vale? Al igual que en temas de calidad tenemos normativas sectoriales, yo considero que es que hay sectores que en esta materia tiene que haber control, ¿vale? Y que, porque al final, hasta que no hay un control por parte de organizaciones, la gente, pues, mientras no hay una sanción, pasa un poco, ¿vale? Vale, pregunta también que si la certificación de la 27.701 es independiente de la 27.001. Es decir, una empresa certificada en 27.001 tendría que certificarse también en la 27.701. No. Es decir, una empresa que tiene la 27.001 no tiene por qué certificarse en la 27.701, pero sí al contrario. Es decir, si tú no puedes tener la ISO 27.701 a no ser que tengas la ISO 27.001. ¿Vale? Es decir, primero seguridad de la información y luego privacidad, porque no puedo tener privacidad sin tener seguridad de la información. ¿De acuerdo? Bien, bueno, hemos llegado ya a los 3 cuartos de hora que estaban programados este webinar. Si tenéis más preguntas, podéis dejarlas aquí en el chat, que las responderemos a posteriori mediante correo electrónico. ¿Vale? Agradeceros a todos la asistencia al webinar, espero que haya sido de vuestro interés. Ahora vais a tener una encuesta que os pido que si a ser posible la rellenéis para dejarnos vuestras impresiones o incluso, pues, bueno, ideas e inquietudes que podéis tener para otros webinars y eso, os agradecería que la rellenaseis. Dar también las gracias a mi compañera Nerea y a todo el equipo de marketing corporativo de EFOR, porque sin su ayuda, al fin y al cabo, sería imposible realizar estos webinars. Y lo dicho, os invito a entrar a la web de EFOR para ver los próximos eventos que tenemos y a ver si podemos volver a coincidir en alguno de ellos. ¿Vale? Lo dicho, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias a ti, Miguel, por la presentación. Gracias a todos. Un saludo.